El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Bueno, si recuerdan, necesito un poquito de volumen. Si recuerdan, la semana pasada y la antepasada hablamos primero de la temporada en la que nos encontramos, temporada de crecimiento, en un tiempo con un orden, y hablamos sobre el llamado. Y terminamos la semana pasada con la propuesta sobre la mesa. Me alegra que muchos de ustedes regresaron, porque a mí me indica que han querido aceptar ese reto de convertirnos discípulos serios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy comenzamos esas clases, comenzamos ese caminar a aprender. Hablamos de que siempre está esa relación en el tiempo ordinario de la primera lectura y el Evangelio. Y obviamente hoy no es diferente. Hoy escuchamos la promesa que hace Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Le promete a su pueblo un profeta. Le promete a su pueblo que vendrá un profeta para estar con ellos y para permanecer con ellos, para hablar por Dios. Conocemos que ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento de aquella promesa. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis por la palabra profeta, porque muchos de nosotros confundimos esa palabra. Y cuando hablamos, decimos de una profecía o de un profeta, de una persona que da profecía, tiene el don de profecía, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, Javier? Como adivinar el futuro, ¿verdad? Eso es como lo primero cuando uno no está bien empapado de su fe o no conoce bien la terminología. Al escuchar profeta o profecía, lo primero que se nos viene es Nostradamus y todos esos que hay por ahí, y que nos van a pronosticar un evento futuro. Borremos eso de nuestra mente, borremos eso de nuestro disco duro. Un profeta es el don de profecía, o el profeta es aquel que tiene la capacidad que Dios le da para interpretar los tiempos presentes en clave de Dios. Es aquel que tiene la capacidad de interpretar nuestros tiempos actuales en clave de Dios. En otras palabras, es aquel que entiende, ve y entiende nuestra realidad, nuestro presente, con todas sus dinámicas, y nos puede proponer y plantear lo que quiere Dios
para nuestra vida, por nuestro bien y el bien de todos. Eso es ser un profeta. Y todos estamos llamados a ser profetas. En nuestro bautismo somos declarados profetas, reyes y sacerdotes. Y eso de profetas no lo tomamos muy en serio, mucho menos el de sacerdotes. Reyes sí, todos queremos ser reyes. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es ser profeta. Y más adelante vamos a ver cómo eso va en nuestra vida, porque de eso se trata, de interpretar la palabra de Dios y aplicarla a el momento. De eso se trata la profecía. Quiero hablar un poquitico de la carta de San Pablo, la segunda lectura. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes, durante el tiempo ordinario léanla y léanla como si fuera escrita específicamente para ti. Pero la de la semana pasada y la de esta semana tienen un poquito de contradicciones. Es un poquito difícil de interpretar. San Pablo le está contestando quizás preguntas que le ha hecho la comunidad de Corintio. Le han hecho preguntas y él las está contestando. San Pablo cree que nuestro Señor Jesucristo ya viene de regreso. Y quizás las preguntas son esas. ¿Estoy casado? ¿Continúo casado? ¿O estoy soltero? ¿Continúo soltero? No sabemos. Pero San Pablo nos contesta y nos recuerda el día de hoy que estemos casados o estemos solteros, estamos llamados a que nuestra prioridad sea el Señor. Y Él nos dice, no se lo estoy diciendo para ponerles una trampa, es para que vivan en paz como conviene. En el estado de vida que nos encontremos, que el Señor sea nuestra prioridad. Entonces, sí, el mensaje de San Pablo es un poquito confuso, pero enfoquémonos en el mensaje que Él nos quiere dar. Y obviamente lo aplicamos. Usualmente no toco las 3 lecturas, pero creo que era importante hablar un poquitico sobre ese mensaje de San Pablo, si lo están leyendo en sus casas. Bueno, hablamos de que el llamado fue el primer mensaje. La propuesta de ser discípulos. Y el día de hoy, si notaron el Salmo y la canción que vamos a cantar en el ofertorio, nos está hablando de la voz de Dios. Que ayúdanos a escuchar. El Salmo decía, Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Jesús? En las Escrituras. Ese Salmo lo vamos durante la misa mantener eso, Señor, que no seamos sordos a la voz, a tu voz. ¿Por qué? Porque es imposible aprender si no escuchamos. Esa es la primera, como lo más básico para un aprendimiento, un aprendizaje. El evangelista comenzó a hablarnos de Jesús ya. La semana pasada nos contó, el llamado a Andrés, el llamado a Pedro, el llamado a Santiago, y esta semana comienza con el primer milagro y comienza la enseñanza. Pero al principio de la escritura dice, Jesús se encontraba en Cafarnaúm y fue a la sinagoga. En esa frase tan cortica ya podemos ver la primera enseñanza. Y así es como debemos de acercarnos a las escrituras. No nos debemos acercar a las escrituras para llenar nuestras curiosidades. ¿Qué color de ojos tenía Jesús? ¿Tenía pelo largo? ¿Tenía pelo corto? ¿Tenía barba? ¿No tenía barba? Esas cosas no importan cuando nos acercamos como discípulos a las Escrituras. Lo que importa es qué está haciendo el Maestro y cómo voy yo a caminar en los pasos de mi Maestro, como discípulo que digo ser. Estaba en Cafarnaúm. Jesús no es de Cafarnaúm. En la misma escritura escuchamos que es de Nazaret, aunque eso ya lo sabíamos todos. Y fue a la sinagoga. ¿Cuántos de nosotros no vamos a misa cuando estamos de vacaciones? Por el solo hecho de que no estamos en nuestra casita, no vamos a misa. Ya el maestro nos está enseñando. Hay que cumplir con la ley y ir a la sinagoga. Nosotros ya no vamos a sinagoga,
ni es el sábado, nosotros ahora venimos a misa, bueno, sí es sábado, el domingo. Ahí nomás ya empezamos a caminar en los pasos del Maestro. ¿Qué mensaje tan sencillo? Ir a misa. Ya, con eso nomás ya empezamos a ser discípulos de Dios. Ir a misa, a orar, a escuchar y eventualmente continuar esa misa, porque la misa no termina con la salida de aquí, la misa es perpetua. Ir a ser profetas, a poder descifrar los tiempos con lo que aprendí en la misa. Así que de esa es la manera que nos debemos de acercar a las Escrituras. ¿Qué está haciendo el Maestro y cómo voy a imitar yo al Maestro? Y muchas veces es en algo tan sencillo como eso. Vimos el primer milagro, fue una transformación. Habla de aquel hombre con un espíritu inmundo que reconoce a Jesús. Y Jesús lo transforma, lo libera, lo trae así, lo vuelve parte de su ser. Por eso, los que estaban en la sinagoga dicen, si enseña con autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nosotros permitimos que la autoridad que tiene la palabra de Dios penetre a mi corazón, mi vida también se transformará. ¿Recuerdan la semana pasada? El reino del cielo está a la mano. El reino del cielo estaba a la mano de este señor con el espíritu inmundo y lo recibió en ese momento por la palabra de Jesús. Igual nosotros, si la palabra de Jesús tiene la misma autoridad que tenía en ese momento, esa autoridad de transformar nuestras vidas, de poner a disposición el reino de los cielos. Pero si yo no le permito a esa autoridad entrar a mi corazón, no llega, no me transforma, no me cambia mi vida. Eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Nuestro Señor le dejó esa autoridad a la iglesia, le dejó esa autoridad a la palabra, se la dejó a los sacramentos. Abramos nuestro corazón, permitamos que la palabra penetre y nos transforme. ¿Cómo hago eso? Esa es la clave, ese es el truquito. Sentarme aquí calladito y escuchar, sí. Eso tiene mucho que ver con permitir que la palabra entre. Pero una de las cosas que podemos hacer es acerquémonos a la palabra siempre como si fuese la primera vez. Dejémonos sorprender del mensaje que tiene Jesús para nosotros cada día. Dejemos que Él nos hable en la intimidad de nuestra situación y apliquemos como buenos profetas lo que escucho a mi vida. Y esa transformación comenzará. Emociónate del mensaje de Dios. Que el momento que estamos aquí, nuestro corazón esté brincando de emoción, porque en cualquier momento el Señor me va a hablar, en cualquier momento el Señor me va a apoyar, me va a dar consuelo, me va a dar alivio a mi dolor, a mi cansancio, a mi enfermedad. El Señor aún hace milagros. El Señor aún tiene el poder de entrar a tu vida y transformarla. Pero nosotros tenemos que dejar que Él obre. Concéntrate en la enseñanza. Si pudieran ver lo que yo veo, me encanta. Estamos concentrados. No porque sea Wilmar, no porque sea el diácono, porque es el Señor Jesucristo el que nos ha puesto el día de hoy aquí para escuchar su voz. Nos ha invitado, nos ha dado las facultades, nos ha dado los dones de escuchar, de ver, de sentir su presencia. Alégrate, emociónate, porque Él va a transformar tu vida. Así como le hizo la promesa a los israelitas y la cumplió, nos lo promete el día de hoy y así lo cumplirá.
Les propongo que repliquemos una vez más, desde lo más profundo de nuestro corazón, lo que decía el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz.